Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Junta directiva, invitados a esta sesión. Secretario, por favor, indique si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Se abre la sesión. Por favor, de lectura al acta de la sesión anterior. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión de la Comisión Delegada del día martes 27 de septiembre de 2022. Presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez. Acta número 25-2022. Vista la pandemia mundial por el COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada el martes 27 de septiembre de manera remota. Previo anuncio por secretaría la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berliveita, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 20 de septiembre del 2022. Sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del orden del día. Primero, debate sobre el deterioro del sistema educativo venezolano debido al fracaso de las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Segundo, debate sobre el informe de la Comisión de Derechos Humanos y las graves acusaciones al régimen de Nicolás Maduro. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al orden del día, sometido a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobado. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, debate sobre el deterioro del sistema educativo venezolano debido al fracaso de las políticas del régimen de Nicolás Maduro. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Mari Mora Morales, quien manifestó que la situación de deterioro del sistema educativo del país se debe a las malas políticas públicas del régimen de Nicolás Maduro, derivadas del mecanismo de cohesión ideológica del proyecto político del socialismo del siglo XXI. El control político de los docentes, la ideologización de los estudiantes, el intento de implementar diseños curriculares sesgados, el cerco presupuestario para doblegar a las universidades autónomas, así como la creación de misiones educativas que han servido demagógicamente para captar adeptos a favor del gobierno revolucionario, son algunas de las políticas que han llevado a la educación pública a su deterioro y precariedad académica, afirmó la diputada Mora. A su juicio, una de las acciones que más ha rechazado la sociedad es la creación de las misiones educativas, por la mala calidad de educación que se imparte. Además de estos intentos de imponer diseños curriculares ideologizados para la educación primaria y secundaria. Los intentos de hacer la educación privada una actividad económicamente insostenible. El cerco a las universidades autónomas, a través del deterioro de su infraestructura, el déficit presupuestario, los bajos sueldos que han llevado a muchos profesores universitarios a abandonar el país en búsqueda de mejores laborales que le permitan su sustento y el de sus familias. Finalmente subrayó que es necesario seguir con la lucha para evidenciar ante la comunidad internacional que, para el régimen de Maduro, o la mal llamada revolución bolivariana, la educación nunca ha asumido como mecanismo para el desarrollo y el progreso individual y social, sino que lo han hecho es para que las generaciones de hoy el apoyo para mantenerse en el poder. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a las diputadas Karin Salanova, Mildred Moreno y Rosa Petit, quien cerró el debate.
La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre el informe de la Comisión de Derechos Humanos y las graves acusaciones al régimen de Nicolás Maduro. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Rafael Veroz, quien aseveró que las conclusiones del tercer informe de la misión de determinación de los hechos de la ONU, caso Venezuela, ratifica las denuncias esgrimidas por esta legítima Asamblea Nacional, concernientes a la extrema gravedad de las violaciones de los derechos humanos y a los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo las órdenes de las autoridades de la dictadura encabezadas por Nicolás Maduro contra la disidencia. Por lo tanto, afirmó que recibe con beneplácito este informe y aseguró que será difundido de forma masiva con el objeto de hacer ver al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karin Kell, la veracidad de la información para que, conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, proceda a enjuiciar a los responsables de estos crímenes en esta máxima instancia de la justicia mundial. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Dayaixa Aray, a los diputados Rosmin Mantilla, Juan Pablo García y William Dávila, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordenó anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la comisión delegada el 4 de octubre del 2022. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Diputados y diputados que estén de acuerdo en aprobar el acta leída por secretaría, por favor, con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Se considera aprobada el acta leída por secretaría. Tenemos un único punto de información a cargo del diputado Luis Barragán. Adelante, diputado Barragán. Señor presidente, colegas parlamentarios, deseamos imponer oficialmente a la Cámara Digital de las gravísimas y duras circunstancias que atraviesa el pueblo cubano en legítima protesta contra el totalitarismo de La Habana con más de 60 años castigando, sojuzgando a los ciudadanos cubanos. Ciertamente ha habido manifestaciones serias, pacíficas, de descontento ante la dictadura, empleando medios para ello no convencionales como los cacerolazos, los gritos a medianoche, la presencia en las calles desafiando a las autoridades policiales, en fin, con una profunda vocación cívica, demandando un cambio social e histórico en una isla que está sometida a los rigores de la oscuridad y al colapso de los más elementales servicios, por no hacer mención del hambre que sufren. Es tradición de las parlamentarias después de 1959 la de manifestar la solidaridad con el pueblo cubano en su lucha por la causa de la libertad y la democracia. Y la fracción parlamentaria de Encuentro Ciudadano se vale de este punto de información para reiterar de nuevo esa solidaridad, esa hermandad
que hará de Venezuela y de Cuba en un futuro no muy lejano un referente cierto y seguro de las libertades públicas reconquistadas y de la clara defensa de los valores y principios occidentales. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Barragán. Hemos visto cómo el pueblo de Cuba, como el de Nicaragua y Venezuela han protestado constantemente por sus derechos, que jamás se rinden y que seguimos luchando y exigiendo democracia y libertad, nuestra solidaridad. El pueblo cubano, nicaragüense y por supuesto todos los que están exigiendo hoy por sus derechos. Por favor, secretario, de lectura a la propuesta de orden del día. Primero, debate sobre el canje de los narcosobrinos de Cilia Flores y los 7 secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. Segundo, debate sobre el estado del sistema eléctrico nacional, producto del abandono y la falta de inversión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Tercero, debate sobre el alarmante colapso nacional, producto de las lluvias, debido a la falta de inversión y previsión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración la propuesta de orden del día leída por secretario. Gracias, diputados y diputadas. En consideración está aprobada el orden del día. Por favor, secretario de lectura del primer punto. Primero, debate sobre el canje de los narcosobrinos de Cilia Flores y los 7 secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. Todo, ciudadano presidente. Para iniciar este debate, tiene la palabra el diputado Ismael García. Señor presidente Juan Guaidó, miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarias, colegas parlamentarios. Estados Unidos es uno de los gobiernos que le ha dedicado mucho más tiempo a la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y contra el terrorismo. La mafia más poderosa de narcotraficantes de Colombia fue aplastada por la DEA en su momento, como fue Pablo Escobar Gaviria, el cartel de Cali y luego el cartel de Medellín y luego el cartel de Cali. Hoy vemos cómo 2 narcotraficantes acusados en un tribunal de los Estados Unidos, sancionados con 18 años, hayan sido puestos en libertad a cambio de unos rehenes, funcionarios de sitio, que estaban secuestrados por la narcodictadura en Venezuela. Frente a una situación además como la que hoy estamos viviendo, pudiera desesperanzar a nuestro país. Y al contrario, esto debe darnos a nosotros mayor fuerza y capacidad y al liderazgo político para entender que no estamos frente a cualquier cosa y que quienes están detentando el poder utilizando toda la fuerza del Estado y que apoyan mafias internas en el país, en el saqueo del oro y en la producción de droga, están dispuestos a todo. Ojalá entonces esta decisión por un indulto presidencial del presidente Biden sirva para que rápidamente se puedan abrir un proceso también de negociación para poner en libertad a 30 millones de venezolanos que están secuestrados, para que haya justicia y se pongan en libertad a más de 400 venezolanos civiles y militares que están en las mazmorras, que se pueda hacer justicia de acuerdo con ese informe de la Comisión de Determinación de Hechos designada por la ONU, donde se establece todo tipo de acto criminal contra los asesinatos, como el de Óscar Pérez, como el de Fernando Albán, como el del general Raúl Isaías Baduer, como tantos venezolanos, como quienes hoy somos perseguidos por haber denunciado precisamente el cartel más poderoso de droga que existe aún en nuestro país, como es el cartel de los soles, y que demostramos ante un tribunal también en los Estados Unidos que efectivamente Hugo Carvajal Barrios, junto a otros generales y altos funcionarios de eso que funciona en Venezuela y que se hace llamar gobierno, que no es sino una estructura para el crimen y para la violencia, pedimos que si este indulto es para que se inicie un proceso de intercambio, bueno, vamos entonces a exigir con gran responsabilidad y con unidad de todos los venezolanos que en las próximas horas
se nos diga cuándo se reinstalan nuevamente las negociaciones para discutir el día, la hora y la fecha de hacer unas elecciones libres, justas y verificables. No puede ser que aquí solamente se resuelvan los casos que le son afectos a la familia Maduro Flores. Hace un tiempo atrás fue la exoneración del señor Carlos Malpica Flores. Ahora son los dos sobrinos o hijos putativos de la familia presidencial. Esto lo digo con absoluta responsabilidad, sin ánimo de posiciones que tengan que ver con algún grado de estridencia, sino más bien con profunda responsabilidad, como he dicho, para que ya nos llamemos todos la atención y pensemos que lo que nos estamos jugando en estas horas, en estos días y en estos tiempos que vienen, no es nada más y nada menos, sino que la libertad definitiva de nuestro país, y eso se va a lograr con unas elecciones libres. Aquí queda claro para todo el país, para chavistas, para quienes no compartimos esa estructura que dirige el Estado venezolano, incluso para los chavistas disidentes, que Maduro solo defiende a su familia, que no le importa absolutamente nada. Y además alerto al país y al mundo que es posible que estén también negociando a quien ha fungido como testaferro de Nicolás Maduro, como es el señor Alex Saab. Así es que alertamos, así es que queremos decirle a Venezuela y al mundo que estaremos atentos sobre todo lo que está pasando allí, porque la negociación no solo debe ser para favorecer a la familia de Miraflores, sino para favorecer a todos los venezolanos que aspiramos muy pronto la realización entonces de esas elecciones libres, justas y verificables, y que podamos volver al país quienes estamos exiliados, perseguidos, y por supuesto que los venezolanos podamos libremente votar en Venezuela para escoger un presidente, una nueva Asamblea Nacional y unas nuevas autoridades para que el país tenga la posibilidad de rumbarse a caminos seguros, firmes, para que haya un cambio en Venezuela en función de las grandes mayorías. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Ismael García. Para finalizar el debate, tiene la palabra el diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento Nacional. Ciudadanos, presidente y miembros de la Asamblea Nacional, queridos venezolanos y amigos de Venezuela en el mundo. El pasado sábado, el gobierno de los Estados Unidos y el régimen dictatorial de Nicolás Maduro concretaron el canje de 7 presos políticos estadounidenses en Venezuela por los ciudadanos Franky Flores y Efraín Franco, familiares por afinidad del dictador venezolano, quienes pagaban condena en Estados Unidos por la comisión del delito de narcotráfico. Esta acción, desconocida por la Alternativa Democrática Venezolana, es una prueba de que Maduro dirige una corporación criminal que no solo persigue y tortura a quien sea para mantenerse en el poder, sino que además toma rehenes como ficha de cambio. Claro que por razones humanitarias celebramos que los 7 americanos estén en su casa sin sufrir, como tantos venezolanos, torturas y tratos crueles en las cárceles del régimen. Pero el costo es muy elevado para Estados Unidos, para Venezuela, para la justicia internacional, para la lucha por la democracia y la libertad de nuestro continente. Se ha liberado a 2 delincuentes convictos, confesos, sentenciados, condenados por el delito de narcotráfico. Es preocupante el precedente que la administración del presidente Biden está creando con este canje. Le muestra a las dictaduras, delincuentes y terroristas del mundo que para evadir la justicia basta con secuestrar ciudadanos americanos. Y en nuestro caso, como nación, ¿quién sale beneficiado con esto? ¿El pueblo venezolano? Para nada. Sale beneficiada la impunidad y los intereses personales y familiares de Maduro, como ya sucedió con el anterior caso de Malpica. Por eso siempre lo hemos dicho y hoy lo ratificamos. A Maduro, Venezuela le sabe a casabe y todo lo hace en el amparo del abuso de poder y de la corrupción.
A los venezolanos nos corresponde seguir luchando para lograr el cambio político en nuestro país y la única negociación que realmente se justifica es la que nos permita que nuestros presos políticos estén en libertad y que tengamos condiciones electorales para que ese cambio político sea una realidad y podamos iniciar un verdadero proceso de transformación política, económica, social, cultural, institucional, que no es posible, está demostrado, mientras Maduro siga usurpando el poder. Estados Unidos ha sido un aliado solidario y decidido del pueblo venezolano. Esperamos sinceramente que este hecho lamentable no constituya un cambio en la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Exhortamos al gobierno de los Estados Unidos y a la comunidad internacional a continuar promoviendo la causa del cambio político y social, apoyando a las fuerzas democráticas venezolanas que esperamos se reinicie el proceso de negociación de México. No puede haber interés más claro para todos los países del mundo occidental que rescatar la democracia y la libertad en los países que lo integran. Eso influirá positivamente en la región y los venezolanos haremos lo que corresponda hasta lograrlo. Tenemos derecho a tener una Venezuela mejor, tenemos derecho a tener un país de oportunidades, tenemos derecho a que nuestras familias se reencuentren en suelo patrio y puedan rehacer su vida con instituciones y con prosperidad. Tenemos derecho a tener futuro y para tener futuro tenemos que sacar a Maduro. Venezuela triunfará y lo lograremos con actitud democrática pero combativa. ¡Viva Venezuela libre! Muchísimas gracias, diputado Juan Pablo Guanipa. Creo que este es un debate no solamente importante para la nación, sino también para lograr una solución política del conflicto. Incluso tomando lo que fue el informe de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad perpetrados por Maduro, que señala también una cadena de mando. Debe quedarle clara a esa cadena de mando que el interés de la dictadura de Maduro simplemente es proteger su entorno, simplemente proteger a los más cercanos a él directamente. Ni siquiera un supuesto proyecto que dicen defender. No les interesa ni eso, ni los venezolanos mucho menos. Para nosotros es un deber proteger a los más vulnerables, buscar los incentivos correctos para lograr una elección libre y justa en Venezuela que nos deben desde 2018. Por supuesto, procurar la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, civiles y militares, que hoy, como dice ese informe de la ONU, están siendo torturados, perseguidos, hostigados en Venezuela. Es un deber para este Parlamento, entonces, electo en 2015, lograr esa elección libre y justa que nos deben y proteger a los más vulnerables. Gracias, diputadas y diputadas. Concluimos este punto de debate. Siguiente punto del orden del día. Segundo, debate sobre el estado del sistema eléctrico nacional, producto al abandono y la falta de inversión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Para iniciar el debate tiene la diputada Mildred Carrero la palabra. Adelante, diputada. Buen día. Ciudadano Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y demás miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional Legítima, reconocido por la Unión Interparlamentaria Mundial y la comunidad internacional. Señores de los medios de comunicación, ciudadanos venezolanos, como garantes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hoy elevamos nuestras voces de denuncia sobre el estado del sistema eléctrico nacional, producto del abandono y falta de inversión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Situación que hemos venido haciendo pública, por lo que hemos declarado la existencia de la crisis humanitaria compleja del sistema eléctrico en el país. En Venezuela, desde hace muchos años, especialistas en el sistema eléctrico han venido denunciando el estado de deterioro, el pésimo mantenimiento y las inversiones desordenadas, caóticas y irresponsables hechas en el sistema de energía eléctrico. Desde el inicio del periodo rojo, entre comillas, dojito, ingenieros electricistas de gran reputación señalaron que de no seguir un plan de mantenimiento, así como la sustitución de equipos e inversiones oportunas, Venezuela se vería sumida en una grave crisis en la prestación del sistema eléctrico.
Pues bien, el régimen de Maduro, en lugar de elegir a los mejores para enfrentar tal situación, eligió a los más ladrones, ineptos, incapaces y corruptos para encargarse de buscar soluciones al problema eléctrico nacional. Dado que la selección fue incorrecta, incorrectos fueron los resultados. Y hoy por hoy lo estamos viviendo. Mérida es uno de los estados más golpeados y desde la fracción de Encuentro Ciudadano se han denunciado en reiteradas oportunidades el desfalco millonario a las arcas del Estado. Como es el caso de la termoeléctrica Don Luis Zambrano, ubicada en el kilómetro 15 del municipio Alberto Adriani, el Vigía del Estado Mérida. Termoeléctrica que no ha generado ni un vatio útil al Estado Mérida ni a la nación venezolana. Y así como esta, otras inversiones que solo sirvieron para enriquecer a la nomenclatura roja. Por ello, acusamos a Nicolás Maduro y sus acólitos como responsables directos del daño y de la crisis que sufrimos los venezolanos con la prestación deficitaria del sistema eléctrico en Venezuela. Es todo. Gracias. Muchísimas gracias, diputada Mildred Carrero. Tiene la palabra el diputado Rommel Guzamán. Gracias, hermanas, hermanos, diputados de la Asamblea Nacional Legítima, presidente Juan Guaidó, a toda Venezuela. Sabemos que en Venezuela los apagones son un cáncer del régimen de Nicolás Maduro y que la electricidad no fluye en ninguna parte. Por eso podemos decir que Venezuela siempre está oscura. Este tema resulta ser que el servicio más costoso en el país e incluso en Latinoamérica es sobre la electricidad. El servicio energético ha causado una mala gestión desde hace más de 10 años. Los contratos de instalación en las redes eléctricas fueron cobradas sin instalar. Eso genera un gasto del erario público que a través de los impuestos venezolanos hemos pagado de nuestros propios bolsillos para que ellos mismos se lo roben. La inversión del GURI de las líneas de alta tensión no genera el servicio al 70% de lo que generaba antes. ¿Dónde están esas empresas que ahora son fantasma y que desde la Asamblea Nacional hemos denunciado a través de la Comisión de Contraloría la millonada o el millonario robo que le han hecho supuestamente por arreglar el servicio eléctrico en el país? En estos estados fronterizos no llega la luz en ciertas ocasiones, y podemos decirlo que son estados que tienen una población y que pertenecen a Venezuela y que gozan de los servicios que dice la Constitución. Afecta la productividad de los comerciantes, de los empresarios, de las escuelas, de amas de casa. Sabemos que en algunos estados, como lo es Amazonas, Zulia, del Tamacuro, Bolívar, Apure, entre otros, no llega el servicio eléctrico regularmente y están a oscuras. En todas las regiones, en especial cuando llueve, no hay equipos especiales para restaurar la energía eléctrica. Y también el socialismo ha podido resolver los apagones. Por lo tanto, tenemos a los municipios, regiones totalmente abandonados con el tema eléctrico. Y también quiero denunciar de que la población indígena sufre los embates de los apagones, donde no les importa al régimen dejar a estos ciudadanos coterráneos de que sufran de este servicio eléctrico y que ninguna de esas alcaldías y gobernaciones funcionan para el beneficio del pueblo. Además, también quiero denunciar que es increíble que unos terceros generen electricidad en las fronteras a través de plantas eléctricas. Esto es el
inmediatamente. Por otro lado, también quiero dejar claro a toda Venezuela que en vez de estar negociando con los narcosobrinos, debe de implementar el mejor servicio eléctrico. Tiene que haber mantenimiento, tiene que haber generación de luz, tiene que haber una táctica inmediatamente para resolver el tema de plantas con altas frecuencias eléctricas para los estados. Señores, esto es algo muy grave en el país y es por eso que desde aquí denunciamos el mal servicio eléctrico en Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Guzmán. Tiene la palabra la diputada Yaritza Aray. Adelante. Muy buenos días, ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación. Hoy, como punto de debate de esta legítima Asamblea Nacional, se encuentra lo relativo a la evidente situación crítica que sigue confrontando el sistema eléctrico nacional. Y tiene que ser así porque es evidente que no le interesa al actual régimen venezolano solucionar uno de los problemas más graves de la cotidianidad de todos los ciudadanos en nuestro país. Estar sin electricidad se ha vuelto la norma. Estar sin electricidad se ha vuelto lo cotidiano. Paralizar la economía, las actividades domésticas, las actividades bancarias inclusive, por falta de electricidad, es totalmente rutinario. La excepción es que podamos pasar un día completo, una semana completa, un mes completo, sin tener los cortes de electricidad que conllevan a la pérdida de alimentos, de provisiones, como ha ocurrido recientemente en el estado Carabobo, en municipios como Naguanagua, Valencia, donde estar 3 días sin electricidad, por supuesto que repercute en pérdidas económicas de los comercios, pero también en pérdidas económicas para la familia que ve sus alimentos y sus provisiones cómo se descomponen ante la falta de poder proveerlas de la cadena de frío. Y sin contar con las incomodidades que representa dormir, pasar el día sin conexión, sin poder usar ventilador, aire acondicionado, la electricidad, la luz, los bombillos, en fin, es una cadena verdaderamente gigantesca en la que repercute el descuido, la falta de inversión, pero sobre todo la real preocupación de quienes tienen la responsabilidad de atender las demandas que en Venezuela requiere nuestro sistema eléctrico y que pueda brindarle con ello la eficiencia y la calidad de vida que nos merecemos todos los venezolanos. En el caso de Puerto Cabello, es reiterativo decir lo que desde hace muchísimos años ya no funciona en la termoeléctrica, que antes fue una de las más esplendorosas de América Latina y el Caribe, como era Planta Centro, y que nuestras comunidades y nuestros municipios de la costa carabobeña nos vemos sometidos permanentemente a los cortes no programados, inesperados, que por cualquier causa se producen para dejarnos sin este servicio de gran importancia. Ahora colocan unas vallas, en el caso del municipio carabobeño de Puerto Cabello, que dicen Puerto Cabello está de moda. Y uno escucha en las calles a la sabiduría folclórica de nuestra gente
que dice sí, está de moda, pero sin luz, está de moda estar sin agua, está de moda sin gas doméstico, está de moda sin transporte público, está de moda sin los servicios básicos funcionando. Es por ello que hoy tenemos que nuevamente levantar la voz para denunciar la crisis eléctrica que sigue teniendo este país, mientras el régimen de Nicolás Maduro hace sus negociaciones para sus intereses personales y al mismo tiempo dibuja e insiste en esa burbuja económica de la supuesta recuperación para seguir insistiendo que ellos han logrado recuperar a Venezuela. Nada más alejado de la verdad, nada más mentiroso que ese maquillaje al que pretenden difundir y hacer ver, cuando la realidad es que seguimos sometidos a la desidia, a la irresponsabilidad y a la más absoluta incompetencia. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada Yalitza Aray. Con esto concluimos este segundo punto del debate y pasamos al tercer punto. Secretario, por orden de lectura. Tercero, debate sobre el alarmante colapso nacional producto de las lluvias debido a la falta de inversión y previsión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar el debate el diputado Lawrence Castro. Adelante. Saludos, presidente, colegas parlamentarios. Bueno, hoy debemos hacer referencia a la crisis que ha sufrido el Estado Mérida desde que el chavismo gobierna nuestro país, en donde hemos sufrido directamente los embates de las lluvias por falta de mantenimiento de nuestros cauces, de nuestros ríos, por la indiscriminada deforestación que ha sufrido nuestro Estado y, por supuesto, la corrupción y la no inversión de recursos en un sistema de prevención de desastres. Nosotros hoy tenemos en el Estado Mérida situación, en este año hemos tenido situación en la zona panamericana del Estado, dejando incomunicado por varias semanas y hasta por meses las carreteras en donde no se ha reconstruido los puentes que producto de las lluvias y por el poco mantenimiento de los puentes se han colapsado, y hoy en toda la carretera hacia el estado Táchira todavía permanecen puentes de guerra y hasta se pasa por trochas, pasando por ríos, dañando los vehículos. En este momento tenemos una situación en la zona del Páramo en donde se ha derrumbado la carretera a la altura del municipio Rangel, en donde también hemos visto cómo el régimen ha sido ineficiente para poder atender este tipo de desastres. Nosotros debemos decir que en la zona del Valle del Mocotíes también hemos sufrido permanentemente el miedo de los que hoy viven en Tovar, Santa Cruz, Bailadores y Sea, la incertidumbre después de que cae una lluvia, de que vuelva a haber una vaguada. Y esto sencillamente lo debemos señalar a que continúa un régimen que poco le importa los venezolanos, en donde el dinero se invierte en propaganda comunista, en propaganda para decir que Venezuela cambió, pero hoy los venezolanos no tenemos certidumbre a la hora de tener un desastre. No hay sistema preventivo, no hay un sistema que le dé certeza a los venezolanos y a los merideños que haya prevención de estos
desastres climatológicos, que productos de fenómenos climatológicos. Nosotros lo señalamos y decimos que el régimen de Nicolás Maduro continúa poniendo en peligro a nuestra región. Muchísimas gracias, diputado Lorenz Castro. Tiene la palabra para que inicie el debate el diputado Héctor Cordero. Presidente de la Asamblea Nacional Legítima, ingeniero Juan Guaidó, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación. Bueno, tomo la palabra en el día de hoy para sumarme a toda la preocupación que se ha manejado desde esta Asamblea Nacional Legítima por el drama que se está viviendo con las lluvias en todo el país. Y el drama podría entenderse que ha sido un temporal de lluvias difícil, complicado, pero eso lo único que ha demostrado es que no se han tomado nunca las previsiones en mantenimiento, las previsiones en reinversión para sostener la infraestructura nacional. No solo la infraestructura de las edificaciones escolares, de las edificaciones de salud, que están llenas de goteras por todas partes y que estas lluvias simplemente han desenmascarado el drama que se presenta en esas instituciones. Es el drama también que se vive en toda la infraestructura de carreteras, en toda la infraestructura de autopistas, de troncales, que tienen prácticamente incomunicado a todo el país. Son derrumbes, hundimientos de vialidad que al final lo que generan es más atraso a nuestro ya deteriorado país. Por eso debemos hacer las denuncias respectivas en cuanto a la necesidad de que el régimen vaya asumiendo las responsabilidades y no siga buscando culpables donde no los hay. El deterioro de toda la infraestructura nacional, de toda la infraestructura pública nacional, se debe solamente a la imprevisión, se debe solamente a la negligencia, se debe también, por supuesto, a la falta de previsión e inversión en toda la infraestructura. Han sido 23 años de deterioro institucional, en funcionamiento moral de las instituciones, pero también ha sido el deterioro técnico, práctico de la infraestructura. Siempre para ejercer una buena gestión pública se necesita de infraestructura bien sólida, bien constituida, bien poderosa. Un país que depende fundamentalmente del sector automotor no puede darse el lujo de tener la vialidad en las deplorables condiciones en las cuales se encuentran todas las carreteras de Venezuela. Puentes caídos, carreteras que han sido llevadas por las aguas y que han generado pues atraso en todo lo que es el transporte, no solamente de pasajeros, sino también fundamentalmente en el transporte de bienes. Esto de verdad no sé si alarmará al régimen. Yo creo que no. Yo creo que ellos en definitiva no le dan ninguna importancia a lo que está ocurriendo y es parte quizás del control social. Pero el pueblo de Venezuela que sufre este drama de la deficiencia de la infraestructura, llegar a un hospital y no poder ser atendido porque las goteras están en las emergencias, están en las áreas de consulta, está deteriorado el sistema de cloacas y el sistema de aguas blancas, llegar a una escuela y como en estos días ha ocurrido y que los niños no tengan la posibilidad de sentarse porque los techos se han caído, se han derrumbado y las goteras es lo que, llueve más dentro de la infraestructura escolar que fuera. Entonces, nosotros como Asamblea Nacional Legítima debemos elevar nuestra voz y exigir
y denunciar ante la opinión pública nacional y la opinión pública internacional el drama del sistema de infraestructura de un país inmensamente rico, pero que significamos y lo que presentamos a nuestra gente y al colectivo internacional, pues es un país completamente pobre. Pena y vergüenza nos debe dar, o le debe dar al régimen, traer turistas a cualquier sitio de Venezuela, porque lo más seguro es que queden varados en algún hotel o en alguna posada, porque no podrán salir debido a las lluvias. Entonces, desde esta Asamblea Nacional y desde Encuentro Ciudadano, nosotros llamamos a la necesidad de buscar elecciones libres, a la necesidad de buscar un cambio político en el país que pueda conducirnos a la construcción de la infraestructura, a la construcción de la democracia, a la construcción de la libertad, porque es la única manera de llegar al progreso. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias, diputado Cordero, por su intervención y por este importante debate que expone una vez más las vulnerabilidades de los venezolanos, no solamente por ausencia de servicio, también por el lamentable estado de la infraestructura nacional luego de años de desgaste y de destrucción por parte del régimen, que se refleja en el 70% de escuelas hoy derrumbadas, básicamente por acción e inacción de una dictadura, cuando hay un reinicio de clases absolutamente desigual a la población venezolana. Llamo la atención brevemente con esto de la Cámara y del país. Mientras estamos en plena sesión, esta semana hay un reinicio injusto, desigual de clases, con 70% de escuelas absolutamente derruidas, en ruinas, en su mayoría con profesores con salarios de hambre, que han señalado directamente a Maduro, el dictador, por esta ausencia de condiciones. Pero también ese mismo régimen, esta misma dictadura, promueve un encuentro con el ELN, que sincera la situación de la dictadura. Ellos protegen al terrorismo regional, no solamente al ELN, que según el informe de verificación de delitos de lesa humanidad independiente de la ONU, financian además a través de otorgarle minas de oro en Venezuela. Se sincera la dictadura al recibir en la casona, la casa presidencial en Venezuela. Maduro la deja de utilizar por miedo, evidentemente. Reciben al ELN para la prueba o muestra o avances de un supuesto diálogo o acuerdo de paz, cuando el mismo Maduro ha evadido la necesidad de un acuerdo social en Venezuela para atender esa emergencia humanitaria que se refleja en esas escuelas destruidas hoy o esos salarios de hambre de los profesores, cuando el mismo Maduro cínicamente ha evadido la necesidad y el acuerdo político para lograr una elección presidencial en Venezuela que nos deben desde el 2018. Llama la atención de esta Cámara y del país entero entonces para nuevamente no solamente defender los derechos de los más vulnerables, estudiantes, jóvenes, el futuro de Venezuela y profesores que inician de forma desigual, pero todo el país que está buscando una solución. Mientras cínicamente la dictadura revela, no que llegó una delegación del ELN, que los mantienen protegidos en Venezuela. Para que haya paz en la región, en Colombia, en Venezuela, debe haber democracia en Venezuela. Debe haber, sin duda alguna, estabilidad en la región para que eso ocurra. No haciéndole cara a un dictador, no es promoviendo incluso el blanqueo de una dictadura, es todo lo contrario. Es promoviendo el Estado de Derecho, la libertad, la paz, la democracia. Por otro lado, por supuesto, que queremos que el hermano país Colombia realmente concluya el proceso de paz de años de lucha por esto, pero evidentemente mientras un dictador como Maduro proteja y financia estos grupos terroristas será cada vez más complejo. Por lo cual nuestro rol también en este proceso, más allá de la claridad con la dictadura hoy y se evidencia que protegen al grupo terrorista, es recuperar la democracia en Venezuela. Gracias, diputadas y diputados. Con esto concluimos la materia por la cual fue convocada la sesión del día de hoy. Se levanta y se convoca para el próximo martes. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo.
la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la Verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.